problemas respecto a la negociación México. Congresistas, vamos a procesar. Creo que hay dos cuestiones previas y este proyecto de ley ya hemos dicho que es insistencia y creo que habíamos dicho también el proyecto de ley de Ejecutivo va a tener su propio trámite. Entonces, creo que en ese sentido la comisión está trabajando en esa línea. Pero la congresista Úrsula Letona ha planteado que como cuestión previa, que el proyecto de ley de Poder Ejecutivo ya que sea estudiado, evaluado, ¿no? Y puede ser incorporado a esta insistencia. Como es el texto original, sino que implica un proyecto nuevo. Y por eso, como quiera de que la congresista Úrsula Letona está aclarando, como quiera que el ejecutivo, la comisión ha planteado como proyecto nuevo. Entonces vamos a ver en esa línea. Entonces vamos a votar. Congresistas, ¿estamos de acuerdo? O consulto congresistas o votamos primero para no, como quiera que es insistencia, compañeros. Perdón, colegas. No, es que primero acá, señor presidente. Ya, por Señor eso, congresistas, entonces votamos la primera cuestión previa. Antes de la votación, señor presidente, insisto, aquí estamos para allanarnos y ratificar la insistencia. Esa es la orden del día y nosotros no podemos de ninguna manera cambiar con una cuestión previa. Sabemos que tienen mayoría y siempre aprovechan de la mayoría para imponernos. A ver, congresista, no estoy haciendo ningún desorden al hablar claro y transparente, doctora. Con todo continúa, respeto. Congresista, continúa. ¿No? Pasa. Una interrupción. Tiene la palabra, congresista María Montilla. Presidente, yo soy muy respetuoso, muy respetuoso, presidente, de que debemos cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y este proceso del año 2013, donde dispusieron que justamente se regule la negociación colectiva del sector público. Pero tampoco podemos, emitir leyes que de repente tengan algún tipo de desajuste, porque hay problemas, hay diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y lo que se ha aprobado aquí, sobre todo en los niveles de negociación colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que acá debemos actuar con un poco de razonabilidad, un poco de ponderación, y si tenemos que darnos de repente tiempo de una semana más o 15 días más para sacar un mejor dictamen, ¿por qué no, señor presidente? Yo particularmente pienso de que debemos sacar normas buenas, no normas que puedan tener problemas hacia adelante. Yo entiendo, los trabajadores pueden tener el apuro que sí, por el tiempo que se ha demorado, pero ¿qué queremos? ¿Una norma buena o parcialmente buena con objeciones? Muchas gracias. Tiene la palabra congresista María Foronda. Presidente, en función de la agenda que ha sido convocada a esta reunión, yo pediría el respeto de la agenda. Y uno de los puntos de la agenda era el debate del dictamen de insistencia de la norma. Y acá ha habido intervenciones en las cuales han ido las opiniones para que no hubiera modificaciones del dictamen original. Y como tal, proceder a votar ese dictamen original por insistencia, presidente. Luego, si hay un proyecto del Ejecutivo que ha llegado después de un dictamen de insistencia, se verá en otro momento, presidente. Pero no agarremos el proyecto del Ejecutivo que ha llegado ahora para decir, volvamos nuevamente a hacer todo de nuevo. No es así, presidente. Estamos en un proceso en el cual ya ha habido un dictamen y ahorita estamos debatiendo la viabilidad de este dictamen original por insistencia, presidente, que es lo que se ha marcado como parte de la agenda. Tiene la palabra congresista Castro. Sí. ¿Puede dar una interrupción a la congresista? Tiene la palabra congresista. Muchas gracias, presidente. Y voy a leer, porque parece que se está perdiendo esa buena costumbre. Debate, punto 5.2.
Debate del predictamen recaído en la observación formulada por el presidente de la República, la autógrafa de Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público, originada por la aprobación de los proyectos de ley 656, 965, 1142, 1271, 1537. O sea, veníamos a ver el dictamen de estos proyectos. Usted, presidente, ha propuesto un dictamen por insistencia parcial, digamos, o también entendido como allanamiento parcial, porque hay algunas cosas que se han recogido. En el entendido que hay colegas que están pidiendo que se vaya por la insistencia total, corresponde, pues, presidente, y está en el reglamento, plantear cuestiones previas o cuestiones de orden. El congresista Lescano ha planteado una, yo he planteado otra, y por lo tanto tenemos que ir al voto, si no estamos dilatando la discusión. La palabra. Presidente. Congresista Castro, sí. Yo creo que acá el objetivo es hacer una ley que beneficie a los trabajadores. O sea, nadie va a estar en desacuerdo con que se haga la ley o que se vote por esa ley. Si hay un proyecto del Ejecutivo, yo creo que esperar 7 días, 10 días, y coincidiendo con el congresista Mantilla, de que se haga un dictamen, recogiendo además las propuestas hechas por el Ejecutivo, que finalmente es el que genera el presupuesto para todo esto. Entonces, yo creo que estamos también perdiendo esa posibilidad de llegar a niveles de entendimiento, a generar acuerdos. Ni una de las partes ni la otra puede poner la fórmula cómo se debe tratar el tema, más bien debemos llegar a acuerdos. Entonces yo, presidente, le diría que se revise este proyecto de ley del Ejecutivo en la comisión, una vez analizado se emite un dictamen, y además también es válido que una cuestión previa formulada por un congresista se resuelva. Es natural, es una cuestión previa, es un derecho, se ejerce un derecho a través de un reglamento. No podemos evitar no votar sobre una cuestión previa. Entonces, presidente, yo creo que con el ánimo de que esta ley se materialice, hagamos que regrese a comisión y usted incorpórelo en el nuevo dictamen. O sea, no creo que eso no vaya a perjudicar a nadie, al contrario, vamos a enriquecer el proyecto. Tiene la palabra el congresista Pazán. Señor presidente, plenamente de acuerdo con lo que dice la doctora Úrsula. Tenemos que pronunciarnos sobre las observaciones del Ejecutivo. Reitero, tenemos que ratificarnos o allanarnos a lo que dice el Ejecutivo. Eso es el tema de hoy día, no hay otro. Entonces, cualquier cuestión de orden no puede variar, ¿no?, sobre lo que se nos ha citado el día de hoy, del consentimiento o no, y textualmente lo dice la doctora de la Alianza, ¿no? Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Usted sabe que yo lo respeto mucho, don Justiniano, pero no estoy de acuerdo con lo que usted dice por lo siguiente. Cuando vamos al pleno, por ejemplo, vamos a debatir al pleno un proyecto de ley para aprobarlo, también se plantean las cuestiones previas y hasta regresa a comisiones, se pide el cuarto intermedio. O sea, yo particularmente pienso que no es improcedente la cuestión previa, y repito, me sumo también a la palabra que dice Miguel Castro. O sea, enriquecer este proyecto creo que es lo más viable. Queremos una mejor ley. Una semana, presidente, podemos acordar inclusive que el secretario técnico, la próxima sesión, el próximo martes, tenga ya hecho el nuevo predictamen. Y se acabó. Seguía. Ahora congresista. Para terminar, reiterando lo que ha dicho nuestra colega Úrsula Letona, tenemos que pronunciarnos sobre este aspecto. Yo, cuando presenta la cuestión previa, que todo el derecho tiene de presentarlo, es cuando dice que hay que acumular o tomar en cuenta el proyecto del Ejecutivo. Ese es mi discrepancia con ella, ¿no? Estamos de acuerdo, creo, en que nos pronunciamos sobre este dictamen y las observaciones del Ejecutivo, y nada más. ¿Quién hablar con el congresista Milagros Salazar? Sí. No, Presidente, en relación a la intervención de la colega Letona, ella en ningún momento ha manifestado una acumulación. Lo que nosotros estamos observando es que la agenda dice la insistencia, pero en el dictamen que usted nos está compartiendo es un texto totalmente diferente a la insistencia. Entonces, por lo tanto, teniendo en consideración que hay un proyecto, mal que bien, ha venido del Ejecutivo y muy tarde,
¿no? Entendiendo, presidente, que el ministro anterior es Cristian Sánchez, es un ministro que es de su ideología o tienen cosas comunes, que en su gestión no ha tenido el interés, uno, ni de venir acá a esta comisión, ni siquiera de proponer una propuesta o una salida para los trabajadores. Muy fácil es venir acá a sentarse y decir que sí, que están defendiendo los derechos de los trabajadores, pero cuando han tenido su ministro para que pueda resolver este problema, simplemente no lo han hecho. Y todavía nos observaron el proyecto que nosotros aprobamos en su momento en el Pleno. Entonces, aquí, presidente, como dije, ¿no? Doble discurso, pues, ¿no? Doble discurso porque como tienen el público, ahí sí, para que digan nosotros estamos defendiendo a los trabajadores. Yo creo, presidente, en aras de buscar una salida, porque lo que nosotros queremos es una salida, ni para que los observen, porque si nosotros aprobamos este dictamen que usted nos está presentando, va a ser observado, porque van a decir, esto no es una insistencia. Y recuerde, presidente, que en la última sesión yo presenté un proyecto del REJA, y acá están sus asesores. ¿Qué me dijeron? Que no se podía cambiar ni una coma. O sea que para mi proyecto sí no se puede cambiar ni una coma, pero para el proyecto, cuando quieren, le cambian varios puntos. Varios puntos le están cambiando, presidente. Entonces no es una insistencia, pues. No es una insistencia. Entonces, para la técnica parlamentaria, lo que se está pidiendo, y la congresista Úrsula Letona ha manifestado una cuestión previa, que la insistencia se analice el insumo del Ejecutivo, si sirve, si hay algo que sirva, se incorporará, y si no hay algo que sirva, vamos por la insistencia. Pero ya empecemos a votar, presidente, con el mayor respeto a todos mis colegas. Gracias. Congresistas, solamente para aclarar y precisar, efectivamente, la insistencia puede ser para hacerlo pura, dice el reglamento. Y efectivamente, como también la norma dice que si el Ejecutivo hace algunas observaciones, podemos rechazar o podemos coger esas aclaraciones. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Por eso, la Comisión está planteando en insistencia. No, en ningún momento estamos diciendo que nos estamos allanando, porque esto ya no va a ser observado por el Ejecutivo, esto lo va a promulgar el Poder Legislativo, el Congreso. Ese es el procedimiento. Yo creo que lo han aclarado, y yo también estoy de acuerdo por la insistencia, pero hay algunos argumentos que vulneraban otras normas, y lo planteó el congresista Johnny Lescano. Si vamos en insistencia puro, entonces se corregirá con otro proyecto de ley. Sí, eso es lo que está aclarando el congresista Johnny Lescano. Eso es lo que se ha levantado. Entonces, vamos a procesarlo. Esto, pero que quede claro. La congresista Úrsula Letona ha señalado, acá lo hemos anotado, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo solo en la que guarda relación con las observaciones presidencial, caso contrario sería un texto nuevo y retrocedemos el trámite. No se puede acumular, no se ha ignorado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso, o solicito un cuarto intermedio para... Yo he planteado una cuestión previa y que los colegas la acepten o la rechacen. El congresista Lescano plantea una cuestión previa que la acepten o la rechacen. Presidente, sea democrático. Ya, listo, congresista. Entonces procedemos a la votación. Ya, lo que estábamos de acuerdo, ¿no? Por la cuestión previa presentada por la congresista Úrsula Letona. Pasemos a votación. La cuestión previa para que regrese a la comisión, que el proyecto de ley presentado por Poder Ejecutivo sea incorporado en el análisis, en el marco de la observación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo.
A favor, los que están a favor, congresista Carlos Ticlia, congresista Milagro Salazar, Úrsula Letona, Pedro Lechea, Mario Mantilla y Miguel Castro. Con respecto a las observaciones nada más. Ya. Los que están en contra, congresista Yonel Escano. Sí. Dígale al señor que guarde orden, no voy a permitir que me falte el respeto. Por favor, por favor, al público hay que guardar respeto, la seguridad, por favor. Por favor, guarden el respeto, vamos a procesar el trabajo en esta comisión. Los que están en contra, congresista Yonel Escano, abstención, ya, ha sido aprobado la cuestión previa por mayoría. Ya. No, ya no. Vamos a pasar a segundo punto, tercer punto con congresistas. Debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 1418-2006-CR, 823-2000-CR, 14.406-2016, 1984-2017, 2470-2017, que con el texto sustitutorio propone la ley que modifica la ley 30.003, ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. ¿Cuándo se va a desarrollar la próxima reunión de negociación colectiva? Por favor, al público, por favor, dejen trabajar, por favor. Por favor, por favor, señores del público, por favor, el predictamen recomienda la aprobación de los proyectos de ley con el texto sustitutorio. Dichos proyectos fueron presentados por los señores congresistas Marisol Espinosa Cruz, proyecto de ley 1418, María Foronda Farro, proyecto de ley 823, Gladys Andrade Salguero, proyecto de ley 1406, Vicente Ceballos Salinas, proyecto de ley 1984, y Freddy Sarmiento Bitancor, proyecto de ley 2470, que propone modificar la ley 30.303, ley que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. Este predictamen fue sustentado, debatido, en la 14ª sesión ordinaria del periodo anterior realizado el 12 de junio del año 2018, donde se aprobó que pase a cuarto intermedio para obtener información sobre el estudio actuarial del régimen. En la 4ª sesión ordinaria de la comisión, realizada el 25 de septiembre de 2018, se recibió la visita del jefe de ONP, quien informó sobre dicho estudio actuarial. Por tanto, el texto propuesto considera la información requerida y se ha incorporado algunos criterios de técnica legislativa. Se precisa que el régimen especial de pensiones para los trabajadores pescadores es distinto a otros regímenes previsionales y se establece como excepción la acumulación de fondo y tiempo aprobado solo para el caso de complementar los requisitos para acceder a la jubilación, siempre que se demuestre regularidad en el trabajo. En cuanto al financiamiento del régimen, se realizan diversas modificaciones de los aportes de los empleadores armadores, tomando en cuenta lo previsto por la Resolución Suprema 423-71-TR y el Convenio 71 de la OIT. Asimismo, se incorpora el aporte de $195 americanos a cargo
de los establecidos industriales pesqueros para consumo humano indirecto, en abstención a lo establecido por la ONP, que en su informe actuarial requiere que este régimen especial no puede mantenerse si no se cuenta con el referido aporte. Se modifica la revisabilidad del padrón de beneficiario a fin de que sea revisable. Respecto al plazo, se ha considerado que las temporadas de pesca en la que pueden estar inmersos los trabajadores pescadores duran varios meses dentro del mar y en muchos casos se reembarcan en una temporada a otra, motivo por el cual se establece el plazo de 9 meses para que puedan ejercer sus derechos. Finalmente, se ha tomado en cuenta pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la legislación supranacional, como diversos convenios de la OIT sobre la materia, para emitir el documento en debate que salvaguarda los derechos de la seguridad social de los trabajadores pescadores. Cedemos uso de la palabra a los congresistas que pueden participar. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, al ver los proyectos presentados, o sea, no entendemos hacia dónde ha ido el dictamen o cómo es que no hay muy poco de algunos proyectos, por ejemplo, del congresista Sarmiento, que no ha sido considerado. Yo trabajé en el año 2008 en el Ministerio de la Producción, cuando se implementó la reforma que según el Banco Mundial es la reforma más importante de los últimos 50 años de nuestro país, la asignación de derechos individuales en materia pesquera. Y se hizo por primera vez en el país un fondo exclusivamente financiado por aportes privados a este fideicomiso para financiar la seguridad social de los pescadores. Lo que hace el dictamen es traer hacia abajo esa reforma. Es lo que denominamos en la academia una contrarreforma. ¿Y por qué, presidente? En primer lugar, ninguna de las propuestas, ninguno de los proyectos de ley, ni mucho menos el dictamen, ha hecho un cálculo actuarial. Lo que se nos presentó por parte de la ONP es el déficit que existe. Y nuevamente, no se tiene en cuenta que se trata de aportes de privados. En segundo lugar, presidente, los informes 680 de la ONP y 003-2019 dicen que el déficit actuarial de 1.183 millones en el REP es en creciente. Y además dice que esto significa, el dictamen, un déficit actuarial del orden del 320%. 320%. En cuarto lugar, la variación de la tasa de reemplazo propuesta de 24.6 a 80% según el dictamen, nuevamente sin ningún sustento técnico, va a tener un efecto en incremento en los ingresos del RED por 1.649 millones, presidenta, sin que exista un financiamiento que así lo justifique. No hay financiamiento. O sea, esto va a ser un nuevo engaño tipo lo que se originó en la caja del pescador, que tuvo que ser liquidada. Y finalmente, entiendo que las propuestas contenidas en el predictamen buscan mejorar el régimen, pero en la práctica lo que estamos creando es que este régimen, que hoy es exitoso, que permite una pensión mínima baja, es verdad, pero permite su financiamiento con aportes exclusivamente privados, sea inviable económicamente y financieramente. El impacto acuarial y la sostenibilidad del RED se hacen inviables con este tipo de proyectos, presidente. En la práctica lo que estamos diciendo es una industria que está financiando un régimen exclusivamente privado, donde hay convenios, presidente. Yo no sé si a usted le han comentado que hay convenios colectivos por rama, donde acá hay un grupo de pescadores, de industriales, que están en este régimen y que hoy cobran por encima de los montos que cobraban antes de la reforma del 1084 y que tienen asegurada una pensión, sea en el régimen privado o en el régimen público. Lo que hace este dictamen, presidente, es desfinanciar un régimen, nuevamente, presidente, exclusivamente financiado por los privados y que hoy funciona.
creando un forado como se hizo con la caja del pescador. Y en segundo lugar, y ya un tema de fondo, presidente, es un tema netamente constitucional, es que en la práctica el dictamen plantea la creación de un tributo. Y como saben, nosotros estamos prohibidos de crear tributos. Cuando se implementó el régimen y se creó el aporte solidario o aporte voluntario del $84, lo hicimos básicamente, presidente, en convenio, porque ha sido la única experiencia en nuestro país donde la seguridad previsional la cubren los empleadores. Siempre es porcentajes, uno del trabajador y uno del empleador. Esta es la única experiencia en nuestro país donde el 100% es cubierto por los privados. Entonces yo sí creo, presidente, que acá hay que demorarse un poquito, hay que analizar en qué consistió la reforma, cómo se hace sostenible, sentarnos de la mano con el MEF y escuchar a los trabajadores, porque es bien bonito cuando algunos congresistas vienen y traen a trabajadores que gritan, que insultan, pero no nos ponemos a los trabajadores que hoy aportan, que hoy están en el régimen y que consideran que la reforma del 1084 no solamente ha mejorado sus remuneraciones, sino de por sí ha mejorado la actividad pesquera en nuestro país. Hemos vuelto a ser la primera industria exportadora de harina de pescado del mundo. Y eso se debe básicamente a la fuerza laboral y a la capacidad que han tenido los empresarios para salir adelante. Hoy tenemos una amenaza en el Ministerio de la Producción de incremento de derechos de pesca cuando la pesca ha sostenido el PBI los últimos 2 años y además cuando han sido los pesqueros en materia solidaria los que han financiado la jubilación de sus trabajadores. Creo que nuevamente, presidente, el dictamen constituye una contrarreforma que no tiene ningún sustento técnico y que deberíamos tomarnos un tiempo para analizar. Gracias. Tiene la palabra congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Por favor, a los públicos mantener orden, no falten el respeto a los señores congresistas, no lo vamos a desalojar. Continúa la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema básicamente de derechos y de derechos de un régimen especial. No se trata de cualquier tipo de actividad productiva, se trata de una actividad productiva que en algunos momentos es intermitente debido a la operación que realizan por las vedas, por las cuotas. Entonces, no están trabajando, no es que no dejen de trabajar, pero no están en el mar determinados periodos. A situaciones especiales, también legislaciones especiales, y esta no es ningún invento, señor presidente, este es un sistema reconocido por el tema del Banco Mundial, pero además, señor presidente, hay 2 observaciones. ¿Por qué se hace necesario modificar la ley 30003 que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros? Señor presidente, en el artículo 31, cuando se crea un aporte a cargo de las empresas industriales, se crea a cargo de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor escala, que se refiere al artículo 3 de la presente ley, un aporte obligatorio a favor del Fondo Extraordinario del Pescador, equivalente a $3.10 americanos por tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano, señor presidente. Básicamente aquí se han concentrado en el tema de la flota de acero. ¿Qué pasa con el pequeño? ¿Qué pasa con los pescadores que no tienen este tipo de protección? Por eso, señor presidente, es que planteamos una modificación para garantizar acceso al derecho pensionario, porque consideramos que el trabajador pesquero, como lo hemos señalado, tiene características diferentes a otro tipo de labores y resulta difícil cumplir con lo establecido en la ley 30003 porque el artículo 10 de esta norma requiere acreditar 25 años de trabajo para acceder a una pensión, condición que definitivamente no pueden cumplir todos los pescadores que se dedican a esta actividad y al final, señor presidente, los deja sin pensiones. Los deja sin pensiones a pesar de que trabajan más de 25, 30 años, que dejan su vida en el mar. Por eso, señor presidente, y eso es lo que contraviene el sistema de seguridad, un sistema que además el propio Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha declarado, por ejemplo, en el artículo 10 de la resolución
423/72 se dispone que los pescadores jubilados al cumplir los 55 años de edad que no hubieran cubierto los requisitos señalados tendrán derecho por cada año cotizado a una 25ª parte de la tasa total de la pensión de jubilación. El artículo 6 del reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador establece que para otorgar una pensión a los pescadores, por lo menos que hayan cumplido los 55 años de edad, y no olvidemos también, señor presidente, las condiciones, lo que significa 55 años de edad, trabajando detrás de una oficina, detrás de un escritorio, a 55 años de edad, dedicados a levantarse de madrugada, a no dormir, a condiciones difíciles en alta mar, a condiciones, señor presidente, de exposición de su propia vida y su propia salud. Por eso, señor presidente, que se considera que el beneficiario puede jubilarse conforme a lo dispuesto en el artículo 10 con una 25ª parte de la tasa total de lo que significa su pensión, de acuerdo al monto que haya cotizado en su sistema de seguridad. Para que se cumpla, señor presidente, la legislación, lamentablemente ellos tienen que ir, por un lado, a la justicia, por otro lado, a los tribunales de casaciones y por otro lado, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se pronuncia a favor en todos los casos para evitar que esto suceda y los jubilados tengan que realizar permanentemente juicios interminables. Y algunos dejan, señor presidente, la vida. La vida en esta lucha son personas mayores, son personas expuestas. Entonces, por eso planteamos que quede no solamente claro el tema del derecho constitucional. Y en la sentencia 041/19/2006 del Tribunal Constitucional señala que con 15 contribuciones semanales durante 5 años de durante 5 años de trabajo en actividad pesquera, corresponde percibir su pensión de jubilación por cada año cotizado a una 25ª parte de la tasa total de la pensión de jubilación. En consecuencia, no habiéndose otorgado al demandante la pensión a la que tiene derecho, ellos acreditan la vulneración de un tema de derechos. Y finalmente, señor presidente, también se plantea no solamente el respeto al derecho constitucional, sino que el porcentaje de participación establecido también no solamente se trata de derechos, sino también un tema de equidad social, por lo que la regresión es que el Estado dicte en materia de derechos económicos, que ha sido el caso de la Ley 3003, deben estar enmarcadas en razones de interés social, que le impongan la situación. Y esta es una situación especial, señor presidente, como ya lo hemos señalado anteriormente, por el tipo de condición de trabajo del pescador, pero además hay que garantizar que los pescadores puedan obtener una pensión de jubilación según el fondo de jubilación anterior, el 423/72, que eran definitivamente más ventajosas que la ley 3003. Por eso, señor presidente, la propuesta legislativa tiene como objetivo modificar la ley 3003, que regula el régimen especial y que permita que los beneficios logrados por los trabajadores, no solamente en función de derechos constitucionales, señor presidente, sino según la jurisprudencia, no sean vulnerados por este tipo de legislación. Y este es el objetivo, señor presidente, de la propuesta legislativa para modificar la ley 3003. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Damos la bienvenida al congresista Segundo Tapia. Sí,